Amados hermanos, bienvenidos a esta sesión 22 de nuestro discipulado, el llamado de Cristo a reformar la Iglesia. Hoy con el título Carta a la Iglesia en Éfeso, elogios y condenas, correspondiente al 20 de octubre de 2024. Luego de que en la sesión anterior pudimos ver el contexto social y doctrinal en que la Iglesia de Éfeso se desarrolló, y en el mensaje que Cristo dictó y fue transmitido hasta llegar a ellos, podemos entender que ninguna otra iglesia en la Biblia pudo testificar una historia tan impactante ni un linaje tan rico de pastores fieles como la que aprendimos que existió en Éfeso. Sin duda que fue una iglesia ejemplar en muchos aspectos, pero como veremos en este estudio, ni esta herencia y este testimonio impidió que la iglesia de Éfeso cayera en pecado, un pecado muy particular y que produjo un desenlace sumamente triste. Vamos a abordarlo en la sesión de hoy, con el que comenzaremos la incursión a esta importante enseñanza, no solamente de esta iglesia, sino del resto de las 7 cartas. Vamos a aprender la estructura mediante la cual están escritas y cómo las vamos a ir estudiando en el desarrollo de este discipulado. Y sin duda que de ahí vamos a obtener importantes pautas a seguir, como una iglesia que se ha determinado a obedecer a Dios y con el objetivo de ser conforme a su corazón. El texto bíblico en el que estamos basando este estudio y el resto de las sesiones será Apocalipsis capítulos 2 y 3, particularmente el estudio de hoy, el capítulo 2, versículos del 1 al 7, que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La claridad con que está escrito cada uno de los mensajes a las 7 iglesias nos permiten establecer un patrón o estructura general que nos ayuda a entender mejor desde el aspecto gramatical este pasaje y todos los demás, sin olvidar que lo más importante será siempre privilegiar la exhortación que el Espíritu Santo hará de manera personal a cada uno de nosotros y de manera general a la vida de la iglesia. Para ello, pues nos podemos hacer valer, nos podemos recurrir al siguiente cuadro, en el cual nos es posible ir anotando de manera organizada los elementos de las cartas, dado que esta estructura con la cual están escritas tiene un patrón y se repite de manera organizada. En este mismo cuadro podríamos ir anotando e ir describiendo las similitudes y las diferencias encontradas entre cada uno de los pasajes, para que al final del recorrido podamos disponer de un panorama completo de lo que Dios nos ha mostrado por medio del estudio de su palabra. Y en este cuadro, a la izquierda iremos anotando la iglesia en la cual estamos estudiando, como es el caso de hoy, la iglesia de Éfeso. En la primera columna detectamos cómo se presenta Cristo ante la iglesia. Luego viene un espacio en el cual él reconoce algunos elogios que la iglesia puede recibir de parte del Señor en cuanto a las cosas que ha hecho bien, pero luego se va a referir a sus condenas, a las cosas que él tiene que reclamar a la iglesia, en las cuales ha sido falta, ha sido omisa.
Luego viene un llamado particular a esa iglesia en torno a las acciones que ha hecho, a las obras que ha realizado y sobre todo que ha dejado de realizar. Luego concluye con un llamado general, no solamente a esta iglesia, sino, como hemos visto, a todas las iglesias del tiempo y del mundo, que son iglesias del Señor, y terminando con una recompensa al vencedor. En todas las cartas termina diciendo: al vencedor tienen de mí estas promesas, dice el Señor. Y la frase final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la estructura que trasciende en las 7 cartas, y lo vamos a comenzar a estudiar con la carta de Éfeso el día de hoy. Y comenzamos con la presentación de Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo? Punto número 1 de nuestro bosquejo. Bueno, dice el versículo 1, lo repetimos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y es relevante que el texto comience declarando hacia quién va dirigido el mensaje, como ya vimos en sesiones anteriores: el ángel de la iglesia. Aunque el exhorto es para la iglesia en general, llama la atención que el conducto de las 7 cartas fue, y sigue siéndolo, sus líderes y pastores. La responsabilidad de un pastorado y un discipulado bíblico en pleno sostenimiento a la palabra de Dios es clave para el desempeño y resultados que una iglesia manifiesta. Así que, como primera y permanente conclusión, el llamado a la iglesia es que no cesemos nunca de orar por nuestros pastores, por sus líderes, que tendrán que dar cuentas al Señor sobre su labor. Es, digamos, la cadena de mando, Cristo la cabeza de la iglesia, y Él ha encomendado su cuidado a los ángeles mensajeros, que son nuestros pastores. Sigamos orando por ellos. Enseguida, cada uno de los mensajes contiene una identificación del remitente, tal como si se tratara de una credencial que acreditara, sin que sea necesario, pues Cristo es el dueño y Señor de la iglesia, pero aún así Él se acredita mediante su calidad moral y autoridad espiritual para remitir este mensaje. Y en este caso en particular, a la iglesia de Éfeso, Cristo se identifica ante ellos con 2 de sus cualidades que, si usted recuerda, ya analizamos en el estudio del capítulo 1. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, recordando a la iglesia que Él es quien ha provisto y sostenido a la ya mencionada estirpe de siervos y pastores fieles que habían pasado por el rebaño de Éfeso. Si usted recuerda, en el estudio anterior vimos como Pablo, Aquila y Priscila, Apolos, Timoteo, Onésimo y el mismo Juan, quien vivió allí antes y después de su exilio en la isla de Patmos. Es Dios mismo quien ha establecido y sostenido tal linaje de obreros que sin duda fueron de gran bendición para el crecimiento del Evangelio, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Esas 7 estrellas en su mano derecha son las 7 iglesias, pero cada uno sostenida mediante los apóstoles, mediante los siervos que Dios puso en cada una. La siguiente partícula del texto, la siguiente presentación de Cristo es el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto viene a reforzar la idea anterior de las 7 estrellas, pero ahora despeja toda duda acerca de que Él sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. El pasearse en medio de los candelabros implica una cercanía y refrenda que Él siempre está cercano a sus necesidades, a un lado prácticamente en medio de ellas. El gran sumo sacerdote, que ya vimos también en una sesión anterior, no cesa en su labor y hasta el día de hoy sigue manifestando su presencia en medio de la iglesia, y nosotros podemos gozar de esa cercana relación. Aunque para muchos no podría representar un mayor significado el uso variado de estas credenciales con que Cristo se presenta a cada una de las iglesias, no podemos dejar de apreciar y valorar que en cada una de ellas existe un profundo significado y una gran bendición que no debemos dejar de agradecer. Pasamos ahora al punto de los elogios. Una vez que se presenta
El Señor hace una recapitulación de los hechos que caracterizan la vida y obra de la iglesia en turno, particularmente en este caso la de Éfeso, que sin duda muestra grandes similitudes con aspectos en cada iglesia local en determinados momentos de su existencia. Y esto va a ser a lo largo de todos los estudios de las 7 cartas. Vamos a encontrar en cada una de ellas cosas que nos asemejan en la actualidad, cosas que nos distinguen, pero sobre todo siempre la necesidad de escuchar y atender el llamado del Señor. Por ejemplo, una similitud es que en los 7 casos se empieza con un reconocimiento a las cosas que han sido correctas y luego pasa a las debilidades en las cuales la iglesia debe poner atención. La invitación es a que cada uno de nosotros, cada una de las iglesias que siguen escuchando a lo largo de los siglos estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis, asumamos nuestra propia responsabilidad y con humildad preguntemos constantemente al Señor, ¿hay algo en estos elogios, en mi propia vida y en la labor de mi iglesia? Pues una inmejorable ocasión para honrar y glorificar a Dios por ello y no para vanagloriarnos. Pero también, el aspecto contrario, existen rasgos que al igual que esta iglesia en lo específico están presentes, ya sea por desconocimiento o intencionalmente en la vida de mi iglesia y en mi vida personal, pues es momento de venir a Cristo en arrepentimiento y una disposición sincera a corregirlo. Es en esta actitud que pasamos a desglosar pues cada uno de los elementos de las virtudes que Jesús reconoce en la iglesia de Éfeso. La primera virtud es en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Sin duda que estas son palabras que a toda congregación le gustaría escuchar, más aún que nos creeríamos merecedores de recibir. Además, pues serían méritos por los que cualquier creyente maduro optaría por unirse a una iglesia. Bueno, pues si yo veo que una iglesia es perseverante, se ha fatigado en las obras que Dios reconoce, pues de ahí soy, ahí me quedo. Sin embargo, mis hermanos, no siempre un arduo trabajo es sinónimo de un agotamiento santo. Cansancio no necesariamente significa fidelidad. Simplemente póngase usted a pensar cuántos recursos y fuerzas son desgastadas en activismos, en roles protagónicos en los que no existe un verdadero sustento bíblico. La vida de la iglesia no necesariamente se basa en actividades, en trabajar y trabajar y trabajar, si este trabajo no va encaminado a ser verdaderamente la obra del Señor. En el caso de la iglesia de Éfeso, vemos que se había comprometido con la causa del Evangelio, ocupándose sin pereza en lo esencial y no en funciones secundarias. ¿Por qué? Bueno, pues por la siguiente afirmación del Señor, que no puedes soportar a los malos. Cuán triste es ver que la manera en que la humanidad se ha acostumbrado e insensibilizado a la maldad nos habla de esta tolerancia hacia la maldad, hacia el pecado. Y los cristianos de Éfeso eran sensibles al pecado. Ellos reconocían el daño que éste puede causar al seno de la iglesia, en su testimonio, en su compañerismo, en su fidelidad a Dios. Años atrás, a esta misma iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les escribía, lo leemos en Efesios 4, 25 al 29, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Qué importante es, pues, que la iglesia adquiera y cultive el carácter de Cristo, que amaba la verdad, y que la iglesia procure también la santidad de Dios, que aborrece el pecado. Los creyentes de Éfeso lograron desarrollar un discernimiento tal
que intencionadamente ponían a prueba toda enseñanza, encontrando mentirosos a los que se decían ser apóstoles, torcían el evangelio verdadero. Lo seguimos leyendo ahí en Apocalipsis, ahora en el versículo 2, ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nos fijamos pues entonces, mis hermanos, la importancia de sostenerse en la verdad. La fatiga y la perseverancia, las obras de Éfeso habían sido encaminados a procurar la verdad, a someter a prueba toda doctrina falsa que se quisiera infiltrar en la iglesia. Y una de estas sectas heréticas que amenazaban a esta iglesia eran los nicolaitas. Dice el versículo 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué se sabe sobre ellos? Bueno, lo que se sabe es que su influencia se extendía por varias ciudades de la región, no solamente en Éfeso. También la iglesia de Pérgamo se vio amenazada por dicho grupo, según lo leemos en el versículo 15, en la próxima carta, y que sus prácticas eran tan abominables que ofendían a tal grado la santidad del Señor, que en ambos pasajes se declara abiertamente el aborrecimiento que le provocaban. Vean lo que le dice a la iglesia de Pérgamo en el versículo 15, así tú también tienes algunos de los que de la misma manera se mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí estaba también presente. Es decir, era una falsa doctrina, una falsa enseñanza que lamentablemente se había extendido y que algunas iglesias sin duda habían dejado penetrar en sus doctrinas. Por algunos escritos externos podemos conocer que los nicolaitas llevaban unas vidas desenfrenadas, buscaban solo la autogratificación. Por ejemplo, Clemente de Alejandría escribió que se entregaban a los placeres como cabras, como despreciando el cuerpo y llevando una vida de excesos. Tal nivel de discernimiento que los efesios pudieron percibir y resistirse a la doctrina nicolaita, pues fue el resultado del discernimiento que les produjo una enseñanza genuina proveniente del liderazgo apostolar emanado de Jesucristo en la iglesia primitiva, también de una actitud de obediencia y un sometimiento a la autoridad por Dios establecida, y también de su empeño por no confiarse en que la calidad doctrinal se da por sentada, sino que se preocuparon por transmitirla a la siguiente generación. El discernimiento doctrinal que vela por la santidad de la iglesia es un arduo trabajo que se cultiva todos los días y que no debemos nunca dejar de procurarla. Protegerla es la labor principal de la iglesia. Fíjense, el apóstol Juan, autor del Apocalipsis en su versión escrita, porque el autor original es Jesús mismo de su propia boca, perteneció a esta iglesia de Éfeso, y muy seguramente desde su labor como pastor o como obispo, él les escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 7 al 10, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Vean el celo con el que Juan instruía a la iglesia que veláramos por la santidad de la iglesia. Hoy en día, si bien es cierto, los nicolaitas ya no existen, pero ¿qué me dicen todos sus descendientes? En su lugar existe una larga lista de amenazas doctrinales que atacan la verdad que Cristo representa, con mentiras que van ganando cada vez más terreno en el mundo y tristemente también se han infiltrado dentro de la iglesia. En su momento, Jesús utilizó a los nicolaitas para ejemplificar que todo viento de doctrina distinta al evangelio predicado por los apóstoles debe ser considerada maldita. Y hasta la fecha pues seguimos teniendo esa ordenanza en la Biblia. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 7 al 9, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos
están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Dice Reina Valera, que sea anatema, sea maldita. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. La iglesia primitiva fue duramente atacada por falsas doctrinas y maestros como los judaizantes y su legalismo, los gnósticos y su elevado conocimiento intelectual, los antinomianos y su libertinaje, los seguidores de Balaam, que vamos a ver más adelante en el capítulo 2, versículos 14 al 20, la profetisa Jezabel y muchas corrientes heréticas más. Hoy en día podríamos citar una larga lista de filosofías huecas y ofensivas al cristianismo, algunas evidentemente opuestas a Dios, como el satanismo y la idolatría. Pero ¿qué me dice de aquellas que se disfrazan de moralismo, de ecumenismo, y hasta proclamando a un Dios o a un Jesús en su nombre, cuyo significado es contrario a lo que la Biblia enseña? Esta advertencia a la iglesia en Éfeso tiene hoy en día tanta relevancia y tanta vigencia como lo tuvo en su origen. Tenemos un enemigo que no descansa y que como león rugiente acecha cada día la santidad y pureza de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor. Y nosotros estamos llamados a mantenerla por medio de la santificación y la disciplina bíblicamente aplicada. Finalmente, el estudio de hoy vamos a terminarlo con los elogios a la iglesia de Éfeso, reiterándolo el reconocimiento a su paciencia, cuando les dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La clave de esta perseverancia radicaba en la motivación que la iglesia tenía para defender con fiereza la pureza del Evangelio, engrandecer el nombre del Señor. Solo así fueron capaces de trastornar su entorno inmediato. Provocaron un real arrepentimiento entre los pecadores locales, superaron la amenaza y la persecución que emprendieron los plateros del templo de Diana, que se relata en el libro de los Hechos, y se mantuvieron firmes ante los inevitables momentos de desilusión y frustración que a toda iglesia llega, y en su momento también ellos la padecieron. Has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Qué bonito que el Señor dijera esas palabras a la iglesia actual, a la iglesia universal y en lo particular a la iglesia local. Sería considerada como una iglesia ejemplar. Desde donde se le mire, esta parecería ser las características de una iglesia que el Señor respalda, que una iglesia que el Señor sostiene, porque ha permanecido firme como un cuerpo puro, santo, constituido por creyentes fieles y perseverantes. Pero, mis hermanos, los ojos del Señor son como llamas de fuego, a los que nada escapa, sino que examinan bajo la superficie, hasta lo más profundo del ser. Y allí, dentro, la iglesia de Éfeso, cuyos elogios nos podrían hablar de una iglesia ejemplar, la iglesia tenía un defecto. Solo uno, pero que por su gravedad resultaba suficientemente capaz de volver toda esa gloria en algo trágicamente fatal. Y esto lo veremos en el próximo estudio, donde veamos las condenas a la iglesia de Éfeso. El estudio se llamará Has dejado tu primer amor. Lo veremos la próxima sesión a partir del versículo 4. Mientras tanto, por hoy, como decíamos hace un momento, rescatemos estos elogios, analicemos si el Señor podría dirigirlos a nuestra iglesia, a nuestra propia vida cristiana, y preparémonos, porque en el próximo estudio veremos las llamadas de atención que Cristo le da a una iglesia que, aunque perseverante y fiel, puede tener esta deficiencia que tuvo la iglesia de Éfeso. Lo veremos en nuestra próxima sesión. Mientras tanto, por hoy, que Dios les bendiga y siga estudiando su Biblia.